Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por asistir, sobre todo a los alumnos del máster, que sé que vais bastante de cráneo. Bueno, y al público en general, buenas tardes. Esta tarde celebramos la tercera conferencia del Máster Universitario en Gestión de la Información. En esta ocasión nos acompaña José Luis Sahuquillo, que os voy a desglosar ahora parte de su currículum, porque si lo desglosamos todo nos vamos a quedar sin conferencia. José Luis Sahuquillo es diplomado en Gestión y Administración Pública por la Universidad de Castilla-La Mancha, es licenciado en Ciencias Políticas y la Administración por la Universidad de Valencia y tiene un máster oficial en Gestión y Promoción del Desarrollo Local por la Universidad de Valencia y la Jaume I de Castelló. José Luis, aparte, desarrolla una carrera profesional. Dentro de esta carrera profesional, y motivo por el que nosotros lo hemos invitado esta tarde, es porque desarrolla el puesto de secretario en la Asociación Valenciana de Politólogos, AVAPOL. Aparte, es miembro del Observatorio Politológico de AVAPOL y ejerce también labores profesionales como consultor de igualdad de oportunidades en el ámbito empresarial y municipal, y es consultor en materia de Open Government y e-Government para las administraciones públicas. Cuando nos planteamos invitar a José Luis, el motivo principal fue porque dentro de lo que es el campo de la gestión de la información, yo creo que huelga decir que la administración pública es, con diferencia, a día de hoy en este país, y yo creo que en cualquier país desarrollado, es uno de los garantes de la gestión de la información y es el que más información maneja. Entonces nosotros pensamos que para completar la formación vuestra, en este caso, de los alumnos del Máster Universitario en Gestión de la Información, y también para divulgarlo a nivel general, el traer a alguien que nos pudiera hablar en concreto de cómo la administración pública realiza esta labor, sobre todo desde el punto de vista tanto de la transparencia como del acceso, que son dos temas que ahora están muy en boga, que se está hablando mucho de ello, con lo cual estamos redefiniendo la gestión de la información desde un punto de vista de la transparencia. Creemos que es muy interesante escuchar su ponencia, porque es muy difícil que a día de hoy alguien pueda ejercer la labor de gestor de la información en cualquier campo sin tener en cuenta el factor de la transparencia. Así que nada, yo sin más le cedo la palabra a José Luis y nada, a disfrutar la conferencia. Gracias, Diego. En primer lugar, agradecer a Diego y al Máster de Gestión de la Información la invitación que nos hizo llegar hace un tiempo a AVAPOL, a la Asociación Valenciana de Politólogos. Yo quiero comenzar explicándoos un poco, si me permitís, en qué se basa AVAPOL, qué es la Asociación Valenciana de Politólogos. Y comunicaros y deciros que, bueno, somos una asociación sin ánimo de lucro, constituida en 2008, que estamos compuesta más o menos por 80 todos politólogos, aunque es cierto que muchos luego se dedican a diferentes áreas temáticas y profesionales, y intentamos de alguna forma difundir y promulgar la política como ciencia, no tanto como política de calle, sino como ciencias sociales, que es la ciencia política. Para ello, pues hacemos formación en materias relacionadas con las ciencias políticas, y actualmente estamos investigando en un observatorio politológico la regeneración democrática de nuestro país, que queremos publicar un libro dentro de más o menos un par de meses con todas las conclusiones de los politólogos que han formado parte de este grupo de investigación. Yo he resumido, he englobado esta conferencia en 3 áreas, que para mí creo que tenéis que saber cuando hablamos de acceso a la información o a la transparencia. Es una primera, hablar de administración electrónica; una secundaria, de transparencia en administraciones públicas, para pasar finalmente a hablar sobre Open Government. Deciros que para mí la administración electrónica va mucho más allá al mero trámite de una gestión online. O sea, al mero que tú tengas una... ¿Se escucha, no? Sí. Va mucho más allá de descargarse una persona cualquiera de nosotros un impreso y rellenarlo y mandarlo a la administración pública, sino que debemos de intentar que con la aportación... ¿Esto tampoco funciona? Caray. Perdonad, que sí que funciona. Que con nuestra aportación pues se mejore la calidad de los servicios públicos y la comunicación entre gobernantes y gobernados. Es decir, tenemos que intentar que los medios sean mucho mejores de los que actualmente poseemos. Para ello tenemos Internet, que es una pieza clave para la mejora de la participación ciudadana y la mejora de la transparencia. Lo que sucede es que estos beneficios que os he puesto aquí, que casi todos estaremos con ellos, hay muchos de ellos que se pueden criticar. Y es que, aunque muchas administraciones públicas no se cansan de afirmar una y otra vez que la administración electrónica fomenta y reduce los costes de la administración, es cierto que esos costes
no repercuten tanto en el ciudadano como en la administración pública. Es decir, los máximos beneficiados del ahorro de costes es más la administración que los ciudadanos. Además, utilizar la administración electrónica redunda en la mejora de la transparencia, en la productividad, favorece la creación de nuevos nichos de mercado que al final explicaré, que es ese sector intermediario, que supongo que a todos sonará un poquito y sois gestores de información, y mejora las condiciones medioambientales. Yo, particularmente, en cuanto a la mejora de la condición medioambiental y el ahorro de costes, como digo, lo veo mucho más un beneficio para la administración que para el propio administrado, que para el ciudadano. Gobierno de España. He intentado resumir lo que ha hecho el Gobierno de España en materia de administración electrónica y lo que ha hecho la Generalitat en esta materia, ¿vale? Deciros que esto ha sido un plan, el Plan Mejora 2012-2015, que intenta sobre todo simplificar y recuperar la economía mediante la simplificación de los trámites administrativos de la Administración General del Estado. Es un plan que a base de 20 ejes intenta, no se ve bien aquí, no se ve bien creo, pero intenta actualizar la Ley 3092, reducir el procedimiento administrativo, reducir el 30% de los gastos de infraestructuras tecnológicas, etcétera, etcétera. La Agenda Digital 2012-2015. En este aspecto, el Gobierno de España ha invertido más de 3.000 millones de euros en esta agenda digital. Esta agenda digital no es más que la hoja de ruta de la política tecnológica que seguirá el Gobierno en los próximos años. ¿Qué sucede? Que para vosotros creo que os interesa mucho más saber que la consulta pública que se hizo de esta agenda digital fue gravemente criticada porque no se contó con las asociaciones con la sociedad civil en general. Es decir, no se contó con la asociación de internautas, no se contó con ciertos sectores más críticos con el gobierno, sino que se contó únicamente con IBM, con Vodafone, con los grandes, como así decirlo. Por tanto, uno de los objetivos o pretensiones que tiene esta Agenda Digital 2014, 2012, 2015 es, y que a vosotros creo que os interesa, es promover la inclusión y la alfabetización digital y la formación de nuevos profesionales TIC. Es decir, que una gran cantidad de esta inversión, de los más de 3.000 millones de euros, se va a destinar en promocionar nuevos perfiles TICs, nuevos perfiles de profesionales, formar. Ley de transparencia en fase de enmiendas parlamentarias. Bueno, yo supongo que todos sabréis de qué va esto de la ley de transparencia, ¿no? Entiendo que más o que menos pues entienda a su manera un poco de qué va. Yo os he puesto un poco las mayores críticas que hay actualmente en esta ley, que por ejemplo pasan porque el derecho a la información no es un derecho fundamental realmente. Es decir, no está regulado en la Carta Magna, en la Constitución Española, como derecho fundamental. No es más que un principio vinculado al artículo 105b de la Constitución Española de acceso a registros y documentos. Por tanto, no es un derecho que se pueda regular como fundamental. Es por ello que esta ley, que la Ley de Transparencia, es una ley regulada en modo ordinario, no orgánico. Es una ley ordinaria porque regula un derecho que no es fundamental. Si fuera un derecho fundamental, lo regularía una ley orgánica. Otro de las críticas mayores es que el alcance de la ley debe ser más amplio. Es decir, debe de tocar, por ejemplo, a la corona, debe de tocar también a los sindicatos y debe tocar también a los más opacos en esto, que son los partidos políticos. Es decir, nada se dice de estos tres organismos en esta ley de transparencia, en este proyecto de ley de transparencia que ahora mismo se encuentra en fase parlamentaria. Y otro de los problemas es que con la publicación de información, y es que los informes de auditorías que se publiquen internas por el Tribunal de Cuentas o por cualquier otro tribunal, auditor o fiscalizador del gobierno, no se deben de hacer públicos. O sea, la ley no obliga a publicar esos informes y que todo el mundo los conozca. Y por otra parte, el cambio del silencio administrativo negativo por positivo. Es decir, habitualmente en la administración pública lo habitual es que tú solicites algo y si no te contestan tengas ese silencio positivo o negativo, la norma del derecho administrativo. De hecho, al fondo mis compañeros abogados, que están por ahí, sabrán más de esto que yo seguramente. Pues esa norma aquí también se aplica. Es decir, que cualquier persona que pida un determinado acceso a información pública, si no te contestan,
pues se supone denegada esa solicitud. Por tanto, teniendo en cuenta que el 50% de las solicitudes a la administración pública se deniegan, pues se producirá pues, ciertos vacíos o ciertos momentos en que no se respondan ante esa solicitud de documentación. Y luego, por otra parte, está el papel de la Agencia de Calidad y Transparencia, que muchos ahora mismo están hablando de cuál será su papel, si será un papel judicial, jurídico, o únicamente será un mero órgano de control o fiscalización. Esta crítica pues, es un poquito más jurídica y muchos ya se están hablando de que el nuevo reglamento que lo regule debería regular de una forma más jurídica y menos fiscalizadora. Generalitat. Bueno, aquí el gobierno valenciano lo que ha hecho con la política de nuevas tecnologías de TICs es intentar dos cosas, y es crear una administración mucho más eficaz, más eficiente, más racional económicamente, y en segundo lugar intenta también generar crecimiento y empleo en base a las TICs. ¿Qué sucede? Que en su política nada se dice de mejorar la utilización de las TICs para la mejora de la participación ciudadana y la democracia participativa. Es decir, si son las comunidades autónomas los encargados de promocionar la participación ciudadana y que la democracia sea al menos algo más participativa mediante las TICs, nada se dice en la política de la Generalitat en cuanto a esto. Estos son algunos ejemplos que os pongo ahí de planes, proyectos de Ítaca, Llures, Mestra Casa, Oficina Judicial, Escola TIC 2.0, pero eso no me interesa, son proyectos muy sectoriales, muy técnicos. A mí me interesa mucho más que veáis, por ejemplo, este proyecto. El proyecto Responem 2012. Este proyecto es un proyecto que es un auténtico proyecto de rendición de cuentas, porque el gobierno valenciano, tanto los consellers como secretarios autonómicos, como directores generales, etcétera, etcétera, han ido, no sé si alguno lo conoce de aquí, pero han ido municipio por municipio rindiendo cuentas de la política de ajustes del gobierno valenciano. ¿Qué ha sucedido? Que no se han encontrado con lo que se esperaba que se encontraran. Es decir, que esas pequeñas reuniones con vecinos se han convertido realmente en grandes manifestaciones o reivindicaciones sociales. Incluso ha habido algún caso como Mariano Vivancos, que fue director general de evaluación o algo así, de la Consejería de Educación, que tuvo que dimitir porque en una de estas reuniones afirmó que los profesores eran talibanes y, bueno, por las críticas de los medios de comunicación, esta persona tuvo que dimitir. Aún así, este proyecto de Responem en 2012 para mí es un proyecto de valentía de la Generalitat. O sea, ha sido valiente que en estos momentos se ha lanzado a la ciudadanía a responder de sus recortes. No ha pasado lo mismo con otros proyectos, como por ejemplo la Carta de Buenas Prácticas de la Administración Autonómica y Local. Os cuento. Esta Carta de Buenas Prácticas tenía buenas expectativas, y era que intentaba que los municipios de la Comunidad Valenciana se adhirieran a esa carta y promocionaran la participación ciudadana, promocionaran la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información pública, la receptividad del ciudadano, la participación, etcétera. ¿Qué sucede? Que en 2010 se adhiere el Ayuntamiento de Requena, como la línea entre lo público y lo político es tan delgada, Rafael Blasco cae en caso de corrupción, que todos supongo que conoceremos, y esta carta, como era un proyecto promovido por el conseller Blasco, cae y no se consigue nada con ello. Es decir, un buen proyecto promovido por una persona que se considera un proyecto personal de conseller y al final cae porque también cae el conseller. Luego también la consellería tiene lo que se denomina el buzón ciudadano, que no es más que una plataforma que se ofrece a los ayuntamientos para que manden sus sugerencias, críticas o opiniones, y ya el ayuntamiento hará lo que crea con esa sugerencia o esa crítica, ¿no? Y esta iniciativa es la que yo quiero hacer más hincapié, la de Tú Participas. Bueno, os cuento un poco. ¿La conocéis alguno? ¿Nadie? ¿Nadie ha participado en esto? ¿Habéis participado por ahí? No. ¿Y no lo conocéis?
Bueno, pues esto es esto, no es más que esto, muy sencillo. Esta iniciativa parte de la Dirección General de Participación Ciudadana y de forma, no sé si lo veis bien, de forma mensual, no es mensual, es semanal, se presentan una serie de preguntas a la ciudadanía y la ciudadanía contesta a favor o en contra, ¿vale? Pues por ejemplo, esto nace en marzo de 2012 y se presentan estas preguntas. ¿Subvencionarías a los sindicatos y organizaciones empresariales en función del empleo que generan? A favor, 88%. Otra encuesta, ahora iremos al análisis. ¿Qué opina usted sobre la posibilidad que ofrecerá la Generalitat de flexibilizar los horarios de los trabajadores para poder asistir a las tutorías de sus hijos? A favor, 81%, en contra, 19%. ¿Qué pasa? Esto casi nadie votaba. Votaban 282 personas, 360 personas. Llega mayo. Y en mayo hay mucha más gente interesada en el tema, la gente se va enterando de esta iniciativa y ya participan 36.000 personas en la encuesta. Y ya hay una proporción 50-50 del acuerdo y del en contra, ¿no? Y preguntan, bueno, si están de acuerdo los ciudadanos con la campaña Responem, que os he explicado antes, de la Generalitat, y responden, pues, más o menos el 50% a favor y en contra. Pero resulta que llega julio y se encuentra con esto. Se encuentra que preguntan y dicen, ¿estás de acuerdo con el nuevo modelo de gestión sanitaria en colaboración público-privada, que es el modelo SIRA, que promociona la Consellería de Sanidad? Y se encuentran con que el 80% dice que no. Y aquí hay 29.000 votos. ¿Qué sucede? Que aquel proyecto, que eran las nuevas generaciones, sinceramente, los que movían entre sus redes sociales y los que votaban, poco a poco va pillando más peso mediático, hasta que aquí sucede esto. Esto se publica, lo podéis ver en los smartphones o las tablets, se publica en El País, en las provincias, en el Levante, en todos los medios autonómicos. Y en diciembre de este año, pues ya se publican preguntas que a nadie interesan. A nadie. O sea, preguntas como: ¿qué te parece el acuerdo suscrito entre la Comunidad Valenciana y la región Sajonia-Anhalt? O, y perdonad porque a los pilotaris y porque a uno, ¿qué te parece el acuerdo de colaboración entre Corsei y la Federación de Pilota Valenciana? Claro, pues a favor todo el mundo, por supuesto, a favor todo el mundo, y aquí en cambio, si veis, vota únicamente 90 personas y 68. Es decir, una iniciativa que nació con buena voluntad, porque era buena voluntad de preguntar a la sociedad qué pensaba sobre ciertos temas, pues al final cae saco roto porque se encuentra con este tinglao que no se lo esperaban y a partir de ahí pues van en decadencia este proyecto y solamente que caiga. Retos de la administración actualmente. Yo os he puesto aquí para terminar este eje que España no está en mal nivel europeo, o sea, mundial, no está nada mal. Estamos en el número 23 según la ONU en administración electrónica. Lo que sí que estamos peor es en Open Government y en democracia electrónica. Así que sorprendemos. Lo que os he explicado antes de este proyecto del Gobierno de España, este plan estratégico de mejora de la administración y el servicio público 2012-2015, el Gobierno de España se da cuenta que no va a hacer nada con él y decide montar una reforma estructural de la administración pública. Y yo no voy a ir a la reforma, lo que dicen, porque como sabéis, hay un partido, el Partido Popular, está a favor de la eliminación de concejales, el Partido Socialista quiere eliminar diputaciones, cada uno tiene su versión y sus postulados, pero yo voy a la aplicación que utilizan ellos para percibir y sentir ciudadano. Es decir, para que la aplicación que utilizan para que nosotros digamos qué queremos de la nueva administración pública. Y esta aplicación tiene un defecto, y es que únicamente te deja, lo tengo por aquí, perdonadme que se me ha ido un poco. Bueno, esta aplicación únicamente deja a las personas interesadas en aportar algo nuevo en este debate de la nueva administración pública que corrijas errores formales. No deja mano a que corrijas ciertos errores de contenido. Por ejemplo, te dice que puedes sugerir sobre duplicidades administrativas. ¿Esto qué me importa? O te dice, por ejemplo, que puedes sugerir sobre trabas burocráticas. A mí me interesa contenido,
Me interesa modificar la administración pública y aportar algo sobre contenido, no sobre las trabas burocráticas, si hay una duplicidad de contenidos, si hay una duplicidad de terminologías, etcétera, etcétera. Por tanto, esta propuesta del Gobierno, que se ha hablado mucho en Internet y que mucha gente está de acuerdo con ella, pues el CORA, que se llama, pues deja un poco muy reducido el ámbito de participación del ciudadano, pero muy reducido. Transparencia. Bueno, aquí deciros que la transparencia no es algo nuevo. Esto viene ya en el antiguo régimen, se preguntaban ya por la red pública, por las cosas públicas. Lo que pasa es que nunca se ha conseguido que la transparencia sea con el Ejecutivo. Siempre se ha conseguido que sea con el Legislativo, con el Judicial. De hecho, las revoluciones liberales del siglo XVIII consiguen que el Poder Legislativo y el Judicial transfieran todo el contenido a la ciudadanía, pero lo que no se consigue es que el Poder Ejecutivo rinda cuentas a la ciudadanía. ¿Qué sucede? Que los países nórdicos y anglosajones, a mitad del siglo XX, sí que consiguen mover algo sobre el tema, hasta que incluso se han llegado a promulgar 90 leyes en 90 países, aunque hay que decir que todas las leyes de transparencia no son iguales, ni mucho menos. Unas están reguladas de una forma muy laxa, muy tímida, otras son muy radicales en cuanto a que el derecho a la información lo regulan tanto en la ley como en la Carta Magna, es decir, se introduce el derecho a la información como un derecho fundamental en la Carta, en la Constitución del país, e incluso otros países lo que han hecho ha sido que, aparte de modificar sus cartas magnas y aparte de modificar su legislación, han hecho guías para funcionarios, para que un funcionario sepa cuando viene alguien a pedir información, como es el primer canalizador entre la administración pública, el ciudadano y ese funcionario, que sepa el funcionario cómo actuar en ese momento concreto, que no le pide de susto la historia. Esta red, ¿la conocéis a alguien? Fianet. Suena un poco así raro, pero ¿no la conoce nadie? Bueno, Diego sí te suena, ¿no? Pues es una asociación de activistas por el derecho de información europea. De hecho, el día 28 de septiembre es el Día Internacional de Derecho a Saber, de Derecho a Información Pública, y es gracias a que esta gente se reunió en Bucarest o Budapest y creó un memorándum, y en base a ese memorándum siempre el 28 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Derecho a Saber, del Derecho a Información. Pues bien, esta red afirma que únicamente 4 países no disponen de ley de acceso a la información pública, que somos 4 grandes países, por supuesto: Chipre, Luxemburgo, Malta y España, actualmente. Beneficios de la transparencia. Pues yo creo que todos estamos de acuerdo que en estos 2 beneficios, es decir, si una administración pública es más transparente, esa administración pública, los ciudadanos tienen más información, y esa información puede y seguramente derive en aplicaciones informáticas, derive en servicios del sector intermediario y derive en informes privados de los que también se aprovecha el sector público. La transparencia favorece considerablemente a que el diseño y la evaluación de políticas públicas sean de mejor calidad, por supuesto. Es decir, si tú das opción al ciudadano a que te comente, a que sientas lo que él necesita, la política pública determinada será mucho mejor, estará mejor diseñada, tendrá mejor evaluación posterior. Y la transparencia contribuye a eliminar o reducir considerablemente la corrupción, por supuesto. O sea, es el beneficio número 1. Cuando más transparente es un Estado, un gobierno, un ejecutivo, menos probabilidad de corrupción hay, mucha menos. Bueno, aquí entramos, os he puesto un poco cómo está España en este momento en relación con la transparencia y la corrupción. Tenemos un tímido puesto meridiano a nivel europeo, a nivel mundial estamos en el 30 en el índice de corrupción, y lo que sí quiero destacar es que esa relación crisis-corrupción, es decir, los países europeos con mayor crisis, por ejemplo Italia, es uno de los países más corruptos del mundo. O sea, por delante de lo que podéis imaginar de Nigeria o de cualquier país sudamericano, que hay México o cualquiera de ellos. Es decir, que hay una relación muy directa entre crisis y corrupción, sobre todo en base a estos informes que se publican anualmente por Transparencia Internacional.
Las diputaciones provinciales suspenden en transparencia. Este año, Transparencia Internacional ha publicado un informe que es el INDIP, creo que se llama 2012, en el que analiza la transparencia de las diputaciones provinciales de España. Pues bien, en este índice, creo, si no me equivoco, que Vizcaya es la más beneficiada, es la diputación más. Vizcaya y Tarragona son las diputaciones provinciales mejor valoradas y más transparentes. En cambio, yo he hecho una agrupación, he hecho un cruce de datos en este informe, he intentado sumar todas las provincias por comunidades autónomas. He sumado Valencia, Castellón y Alicante, he sumado Toledo, Guadalajara, Ciudad Real, Cuenca y Albacete, y he hecho la comparativa de las diputaciones en cuanto a comunidades autónomas. ¿Qué resultado me ha dado? Que la Comunidad Valenciana, sus diputaciones son las menos transparentes de todo el Estado español. Y en cuanto al índice de comunidades autónomas de transparencia, que es el INCAU 2012, tampoco estamos mucho mejor, porque aunque sí que es bien cierto que mejoramos en algunas áreas, en el área económico-financiera y en el área de urbanismo somos los peores a nivel estatal. Es decir, los menos transparentes, la Comunidad Autónoma Valenciana, la Comunitat Valenciana, la denominación estatutaria, es la menos transparente en materia de urbanismo y en materia económica financiera. Ninguna nos supera en este aspecto a nivel estatal. Y en este informe de Transparencia Internacional ha hecho algo nuevo este año, que ha sido intentar conocer en qué situación se encuentran las comunidades autónomas en función de la nueva ley de transparencia, ¿vale? Es decir, las comunidades autónomas ¿consiguen llegar a lo exigido por el proyecto de ley de transparencia o se quedan muy lejos de ello? ¿Qué sucede? Que la única que a día de hoy cumpliría al 100% con la futura ley de transparencia es Cantabria. Todas además incumplirían los propios postulados que establece la ley de transparencia. Es decir, ninguna comunidad autónoma a día de hoy cumple, excepto la región o comunidad, no sé cómo se denomina, de Cantabria. Esto es un gráfico que hice para un diario. Y aquí, pues eso, las más transparentes, como siempre País Vasco, número 1, La Rioja, Cantabria, siempre el norte por delante. Y bueno, pues el Levante, pues Comunidad Valenciana número 15, Castilla-La Mancha 16 y Murcia la 17, en último lugar. Open Government. Este gráfico se utiliza mucho para explicar Open Government. Yo supongo que todos sabréis de qué va el tema este de Open Government. Pero esto se utiliza mucho porque son 4 ejes que definen el Open Government. Es decir, se exige más transparencia de la administración, se exige mayor participación de la ciudadanía en procesos abiertos de consulta pública de la administración pública, se exige una colaboración mucho más activa entre lo privado y lo público, y además todo ello conjugado en base a las nuevas tecnologías de la información. Todo ello hace el concepto de Open Government que todos ahora mismo pues conocemos, el que más, el que menos. Antecedentes. Esto, como siempre, viene todo del norte, de los países de la Commonwealth y de países británicos, americanos. Nueva Zelanda fue uno de los precursores, y Estados Unidos con el memorando de Barack Obama en 2008. A nivel municipal, Washington DC y Nueva York también son uno de los que más han promovido este tipo de cosas en su ámbito territorial. Y en España, pues bueno, en 2007 se promulga una ley, que es la Ley 37 de 2007 sobre la utilización de la información del sector público, que realmente causa un antes y un después. A partir de ahí se crea el proyecto Aporta, por ejemplo, el proyecto de apertura de datos de la Administración General del Estado. Se crean tímidos, luego veremos un poquito después, tímidos proyectos municipales autonómicos en apertura de datos también, en base a esa ley, 37-2007. Y luego a nivel autonómico y local, pues Cataluña, País Vasco y Navarra son las comunidades autónomas que más han hecho hincapié en ello. Y Sant Boi de Llobregat, os invito luego, si os interesa el tema, que entréis a su portal. Pues es increíble. Esta gente tiene publicado en su portal desde cuánto paga la limpiadora hasta cuánto cobra el que está grabando este vídeo. O sea, tienen todo puesto, todo, en su página, en su portal de Open Data, todo.
Y Yun, a nivel más inferior, que es un municipio de 5.000 habitantes, bueno, Yun, que es un municipio más pequeño, pero también hacen algo, y Getafe también pues apuesta mucho por el Open Data y el Open Government actualmente. Beneficios. Yo supongo que todos estos beneficios estaréis conmigo en que abriendo la administración al ciudadano, pues el ciudadano siente más cercana a esa administración pública, por tanto puede aportar mucho mejor y puede trabajar mucho mejor en mejores políticas públicas, se mejora la calidad democrática si la administración pública se abre al ciudadano, por supuesto. Si una administración ofrece sus datos públicos, hay un sector infomediario, por ejemplo vosotros, gestores de la información, hay un sector TIC que puede utilizar esa información para trasladarla, modificarla, aportar valor añadido y crear apps o crear aplicaciones o crear portales o crear programas informáticos. Y bueno, mejora el funcionamiento interno de la administración pública, sobre todo porque entre colegas, por ejemplo, de administraciones, mediante los blogs o redes sociales, se comunican todo lo que se va haciendo de unos a otros. Es decir, hay cierta coherencia interdepartamental entre administraciones públicas. Esto, ¿alguien sabe de qué va esto? ¿No? Imposible. Pues esto es lo que yo quiero que os quedéis más o menos en la mente, con esto, no con más. Esto, no sé si lo veis bien, ¿lo veis bien? Esto es el ciclo que debe de seguir la información cuando se hace Open Data. Es decir, la administración pública, los ministerios, comunidades autónomas, entidades locales, organismos, fundaciones, federaciones, etcétera, etcétera, intentan o generan contenidos, los publican. Hay un sector infomediario que en base a un contenido geográfico, económico, jurídico o meteorológico le aporta un valor añadido a esa información para luego después los usuarios finales, empresas y ciudadanos beneficiarse de ello. ¿Qué sucede? Que esto se retroalimenta porque esta información luego pasa al sector infomediario y el sector infomediario le puede pasar al sector público en base a servicios esa información mejorada, muy mejorada. Por tanto, es un ciclo que es lo que se denomina reutilización de la información del sector público, que como os decía antes, únicamente 6 comunidades autónomas, 10 ha hecho hincapié en esto, y tan solo de los 8.116 municipios españoles, únicamente 6 municipios han aplicado algún tipo de procedimiento, proceso de Open Data, Open Government, sobre todo Open Data. La ley 37 de 2007, como os decía, pues tiene eso aquel. Y tiene un doble rasero, tiene eso aquel, porque hay como 3 supuestos que son cuando la información tiene copyright, cuando la información es confidencial o secreta y cuando la información se me ha ido, pero bueno. Hay 3 supuestos que no se pueden publicar ciertos datos. Yo me quiero hacer hincapié el que hace referencia a cuando la información es confidencial, porque en esa información, en ese supuesto, es lo que muchos políticos a día de hoy se apoyan para intentar no publicar datos privados, porque en la confidencialidad, en la privacidad de los datos, es uno de los supuestos que la ley permite que un cargo público, una administración, un partido político no publique, y es justamente el doble rasero que los políticos utilizan para no publicar, por ejemplo, una nómina. Su nómina del Congreso, su nómina como alcalde o como concejal. Sector infomediario. Yo deciros que cuando estaba haciendo la ponencia estos días, este sector casi que no existe, casi que no se conoce por nadie. Y es un sector con un nicho de mercado muy importante, importantísimo a día de hoy. Yo deciros que mi corrector de Office, no sé el vuestro, esta palabra no la reconoce. No reconoce ese infomediario. Y tampoco, si me pongo en Google a googlear la palabra, encuentro 10.600 resultados en cuanto al sector infomediario. Eso sí, ha habido un
un informe del Ministerio de noviembre de 2012 que establece que ya hay 150 empresas estatales trabajando en ello, en el sector infominerario. Y que, por ejemplo, el sector infominerario tiene un volumen de negocio entre 300 y 500 millones de euros y que actualmente hay casi 4.000 empleados dedicados a esto. O sea, realmente es un nicho de mercado actual que tenemos. La debilidad del sistema, pues es una debilidad que necesitamos de un liderazgo claro de las administraciones públicas para liderar, para que alguien venga y nos diga cómo tenemos que hacerlo. No hay ningún líder político todavía que apueste por ello. Luego también tenemos que existen diferencias entre comunidades autónomas, ya que algunas van muy por delante de otras. Por ejemplo, Euskadi va muy por delante de las de Comunidad Valenciana o de otra cualquiera. Y además necesitamos que la regulación sea una regulación menos estanca, o sea, más flexible, que se pueda flexibilizar de alguna forma la información y la normativa. Bueno, he ido muy rápido porque me he dado cuenta de tener mucha tela que cortar. Esto es lo que yo os quería contar más o menos. Y yo quería, como os digo, que os quedarais con esos conceptos, ¿no? Como gestores de la información, la importancia que tiene el sector infominerario, es decir, hay un nicho de mercado tremendo ahora mismo ahí. Y también deciros que las nuevas tecnologías se pueden utilizar de muchas formas, de muchísimas. Pero sin lugar a dudas, una de las principales es para aumentar la participación ciudadana y para mejorar la democracia. Somos los ciudadanos los que tenemos que cada vez más exigir a la clase política que nos informen, que nos transfieran información, y nosotros ya somos bastante mayores y adultos para esa información analizarla y saber pues en qué me conviene leerla o si me conviene más o menos. Y bueno, esto es lo que os quería contar, más o menos. Pues vamos a abrir un turno de preguntas. ¿Preguntas en la sala? Si no, empezaré yo. O si no, él, mejor. Pues espera un momentito y te pasamos el micrófono y así... Sí, no, pero es que grabamos la conferencia. Buenas. Tengo un par de preguntas. Una de ellas es... una opinión que tengo yo es que estamos hablando de software y de tecnología de información, y mi opinión es que todo el software que se desarrolla para la administración pública debería ser open source, porque un software que pago yo y que doy a la administración pública tendría que ser así, y creo que es más seguro, que sabemos todos que la comunidad open source es una comunidad que aporta mucho, y que si hay algún error en ese software se va a solucionar rápidamente. Hay mucha gente mirando, y sobre todo también aumenta mucho la transparencia de, vale, pues yo no tengo al típico Indra que me desarrolla un megaproyecto, un cojo proyecto de estos gigantes que no hay quien le meta mano, sino que ese proyecto está open source y la gente puede mejorarlo. Me gustaría saber pues vuestra opinión sobre eso. Yo te digo una cosa, yo estoy a favor, y te digo sinceramente, de que de la coordinación público-privada. O sea, de que una empresa privada me desarrolle un producto a mí, una aplicación, y la administración pública se beneficie en mayor o menor medida de ese producto o servicio. Tú te refieres, te tuteo, te refieres a que sea abierto, ¿no? A que ese producto... Que se pueda mejorar con la participación de la ciudadanía. A que ese producto que correctamente, porque una administración pública, su deber no es desarrollar un proyecto de software, que podría hacerlo, pero no tiene por qué, que ese software por el que la administración pública ha pagado sea open source. O sea, yo no quiero que una empresa privada sea propietaria del software que maneje todos los ayuntamientos o la diputación o no sé qué. Quiero que eso esté abierto. Sí, pero eso es porque hoy en día queremos todo abierto, también te digo, ¿no? Queremos un software abierto para la ciudadanía, pero es un producto, si no me equivoco, tú compras un producto, aquí es un producto, un servicio, una aplicación, un software a una empresa privada, es como si compras un vehículo a una empresa privada. Es como si compras un vehículo a una empresa privada. Pues yo creo que si es lo que estamos hablando es del gobierno, si lo que estamos hablando es de la ciudadanía, los mejores algoritmos de encriptación no son de una empresa privada. Por ejemplo,
ese tipo de cosas, ¿sabes? Hay mucha más seguridad, hay mucha más transparencia y yo creo que debemos de empezar por ahí. Bueno, no debemos de empezar por ahí, ¿vale? Podemos empezar por muchos sitios. Sí. Pero creo que es un buen punto que de transparencia, que todo el software que se haga, porque la mayor parte del software supongo que habrá cosas muy críticas, pero es muy reducido lo que es crítico. Que toda la gente pueda verlo, que se pueda reutilizar, que esté open source, que esté ahí, que yo pueda bajármelo y mejorarlo y que después pueda decir, vale, pues esta mejora vosotros la podéis adoptar o no, pero yo la he hecho. Y que sea más colaborativo. ¿Sabes qué sucede? Que eso, igual que en software, sucede también en participación ciudadana, que es lo que yo también un poco os venía a hablar. Y es que habilitamos un montón de herramientas, de aplicaciones, de portales para saber el sentir del ciudadano, saber qué opina el ciudadano en un tema concreto, pero luego se queda en un cajón. Eso sucede. ¿Por parte del ciudadano o por parte de...? No, que va, por parte de la administración pública. Efectivamente. Se quedan en un cajón muchísimas aportaciones ciudadanas. Por tanto, sí, tú puedes habilitar la herramienta, la aplicación, puedes habilitar un portal incluso, puedes habilitar un buzón de sugerencias, puedes habilitar multitud de herramientas web que hay ahora mismo, o de TICs, pero realmente si yo luego esa información no la utilizo para la mejora o de un software o de una política pública determinada, ¿para qué me vale? Yo creo que el error aquí, está, para mi punto de vista, en que tenemos multitud de formas de ponernos en contacto con la administración pública, multitud, pero la administración pública, ¿dónde queda esa sugerencia? ¿Dónde queda esa aportación? Pero sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Vale? ¿Dónde queda eso? Dímelo tú. Yo te digo que muchas, yo lo sé por confianza o por cercanía a ciertas administraciones públicas. Y te digo, por ejemplo, el típico buzón, yo perdóname porque por ahí atrás tengo compañeros de Avapol y me están mirando con cara de no sé cómo, pero bueno, deciros que muchas administraciones públicas tienen buzones ciudadanos, los tienen publicados. Sí, el buzón ciudadano de la Comunidad Valenciana, eso es una aberración. Pues los tienen publicados, los es municipios se han añadido a esa política, a esa aplicación web, a esa aplicación de la Consellería, pero ciertamente, si yo mando una sugerencia, ¿va a llegar realmente al político? ¿Le va a llegar? Pero me interesa que le llegue al político. Es que yo creo que le llegue a la administración, no al político. Bueno, pero escucha, una administración está regida por los políticos. Pero una administración liderada. Actúa, pero una administración actúa. O sea, si yo pongo una queja de que pasa algo, de que la calle se ha roto, pero yo no estoy hablando de que el político es un corrupto y hay que echarlo o hay que... Estoy hablando de la calle se ha roto y el político no tiene nada que ver, ¿sabes? Yo quiero contactar directamente con el técnico que hace eso, por ejemplo. ¿Sabes? Yo estoy hablando de un nivel no de política, sino de... Vamos a intervenir, sí, técnicos. Vamos a intervenir por debajo, donde es verdad que los subjefes son los concejales, pero no tiene por qué. Y es verdad que hay un montón, por ejemplo, el portal de la Comunidad Valenciana que ha habilitado ese, pues yo creo que entré antes de ayer. Y eso es lo más horrible que hay. ¿Cuál qué portal? El de buzonciudadano.es, ¿puede ser? Sí, Buzón Ciudadano, lleva ya tiempo abierto. Exactamente. Y eso es, o sea, no tiene para ciudadano ni nada. Y luego entras, es infernal para poner una sugerencia, te tienes que registrar unas cosas infernales y luego no está actualizado porque entra un par de ayuntamientos, supongo que eso entra directamente a algún funcionario, el funcionario no quiere entrar a actualizarlo, o sea, no está yo, bien por ejemplo, pensado. yo te puedo contar anécdotas de buzones de escribe a tu alcaldesa o escribe a tu alcalde. ¿Y eso dónde queda? Que eso queda habitualmente, y no me estoy diciendo de la Generalitat, ni del Ayuntamiento de Benetús, ni Alfafar, ni ninguno de ellos, ni el de Sagunto, ni ninguno. En general, los buzones de contacta con la alcaldesa, contacta con el alcalde, tal, quedan en un email que queda en una oficina del partido en el ayuntamiento y no salen de ahí. Estoy de acuerdo. A ver, una medida que yo propongo que es si vemos que los buzones, creo que los buzones sirven para algo, que es que deberían de ser públicos, o sea, más públicos que ahora, porque es verdad que ahora la mayoría de los buzones es un correo que llega a no sé quién y no es público para el resto de la gente. En el buzón ciudadano por ejemplo, pues más o menos es público, ves lo que otra gente lo que está hablando, de lo que se está quejando. Y yo creo que esa manera de hacerlo público, de hacer transparente el buzón ciudadano, es algo importante y que si la gente puede hacer presión por ahí. O sea, si en un buzón ciudadano tenemos 50 peticiones de que se arregle no sé qué
y el ayuntamiento todavía no lo ha tramitado, es un... ¿Sabes? Es una... ¿Sabes qué se ve, sucede? ¿sabes? Que el buzón ciudadano tendría que ser público, pero público totalmente. Es decir, que tu aportación se publique y se mantenga permanente en la aplicación. Y que la gente pueda votar a favor tuyo o en contra tuyo también. Efectivamente. Eso hace Irekia, por ejemplo, Claro, muy claro, bien. claro. Que tiene un portal en el que tú aportas una aportación a una determinada política pública me refiero, no política femenina, política pública, y se queda guardada ahí y sabemos todo el mundo que ha votado a favor y todo el mundo que ha votado en contra. Eso existe. Lo que pasa es que ha sido el gobierno vasco el que ha promovido ese tipo de conocimiento. Los demás vamos un poquito a la cola por el miedo que le supone este tipo de cosas a la clase política. Le supone mucho miedo, mucho. Sí, y yo creo que hay una ventaja. Las administraciones que adopten eso antes van a tener una ventaja muy competitiva con respecto al resto. Es una ventaja una ventaja de que va a ser más transparente y eso le va a gustar a sus ciudadanos, y creo que es una ventaja obvia, o sea, es obvia. Bueno, aparte, pues sí, depende si tienen cosas que ocultar. Sí. Espera, que te quiero yo contestar lo del software libre. A ver, bueno, realmente hay una diferencia entre open source y software libre. Yo creo que tú te refieres a lo mejor no solo a open source, sino que también fuera software libre, el software que maneja la administración pública. Sí, que estuviera abierto. Bien. Bueno, sí, pero es que dentro de la comunidad libre tenemos aparte, la Free Software Foundation, la Open Source. Bueno, a lo que yo iba es que efectivamente, si queremos hacer un sector infomediario, es decir, que profesionales del gestor de la administración puedan intervenir, las herramientas de software que se crean, que en última instancia son las herramientas que habilitan la gestión de la información, abrirla, hacerla transparente, obviamente tiene que ser código libre, porque si no, difícilmente se va a dinamizar. Si resulta que el portal de información de una determinada administración pública es un software privativo, las demás empresas no pueden entrar, no pueden colaborar de ninguna de las maneras. Entonces sería muy interesante que todo el software que genera la administración pública, y eso debería ser por ley, fuera código abierto, pero exactamente igual que una carretera es abierta, ¿vale? Entonces yo creo que es un recurso más que se genera con dinero público y por lo tanto tiene que ser público. Si consiguiéramos eso, ¿qué conseguiríamos? Imagínate, por ejemplo, que un buzón fuera implementado mediante open source o código abierto. Nosotros podríamos tener otras empresas que acceden a esa información y lo mejoran. Y luego la administración decide con quién se va. Pero nosotros como ciudadanos también decidimos con quién nos vamos. El caso más palpable lo hemos encontrado aquí en la Comunidad Valenciana con el servicio de Valenbici. Valenbici tiene una página web oficial que da un servicio y, sin embargo, otra persona que pudo acceder, porque es libre la información de los diferentes sitios aparcabicis, hizo otra aplicación que es mejor que la aplicación oficial. Es un caso de mejora al servicio ciudadano por un servicio ciudadano. Es decir, que yo creo que has dado en el clavo. Cuando hablamos de transparencia, open government, es muy difícil que si no descansamos en herramientas software libres, sea muy difícil implementar todo esto. Entonces yo ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí. Eso era lo que quería contribuir. Y hay una iniciativa que está muy chula en Estados Unidos que se llama Code for America, no sé si la conocéis, sí. Que está muy guay y no sé, me ha interesado mucho. Claro, es que fíjate, si nosotros implementáramos la misma filosofía, claro, nosotros podíamos hacer la misma promoción. Entonces, todos los profesionales que ahora se dedican a la gestión de la administración no encontrarían barreras. Ellos podrían desarrollar sus habilidades porque tendrían acceso a las herramientas y no solo a la información. Que si no, yo lo veo muy difícil. O sea, veo muy difícil que podamos implementar todo esto, que pase del papel y de las buenas palabras a una implementación real. Entonces, bueno, yo me gustaría pensar que avanzamos. Siento, por ejemplo, el paso que ha dado la comunidad extremeña, que era Dalit en el software libre de cara a la gestión pública y el software para los colegios, que bueno, ahora ha cedido lo que es la iniciativa al gobierno central, bueno, a una organización pequeño central. Paso atrás. Vamos a ver, a mí me gustaba cómo era, vamos a ver ahora lo que le da. Sí. Vale. Y otra cosa que me gustaría plantear es ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedes hacer tú? Yo quiero hacer algo, yo soy desarrollador de software. Pues mira, pues te voy a decir... ¿A quién me tengo que ¿quieres presentar? hacer algo participativo? Quiero hacer ¿De algo... cambio en la administración pública, por ejemplo? Yo quiero hacer algo para mejorar la administración pública. ¿A quién me tengo que dirigir? ¿A quién? ¿A quién me tengo que dirigir? Aquí yo Pues quiero hacer algo, ¿qué pasa? yo me iría a una plataforma ciudadana o a una asociación, porque se les escucha. En mayor o menor medida, pero se les escucha, de alguna forma. Porque tú solo, ¿dónde vas? ¿Al ayuntamiento? ¿Y qué haces? ¿Hablar con la gente del ayuntamiento? Hablar Mira, con, te voy a decir hablar con el con el concejal, el alcaldesa, alcalde... hablar con el concejal, hablar con el Mira, responsable de informática. No. Te voy a decir un caso concreto que hizo el gobierno Wert
hizo algo, no me acuerdo en qué consulta pública hizo algo, pero hizo un documento de Google Docs o Drive o como se quiera llamar ahora el tema de Google Docs, y en el que la gente registraba, o sea, ellos te facilitaban todo para que tú reclamaras y ellos iban en tu nombre a poner la sugerencia, no la sugerencia. Era una consulta pública, creo, sobre una ley de... ¿Por ahí atrás no me ayuda nadie? Una ley municipal... No recuerdo bien. Bueno, en el caso que Gobierno Ver, por ejemplo, en un tema de transparencia, en un tema de una ordenanza municipal del Ayuntamiento de Valencia, algo referente con esto, facilitaba a todo el mundo el hecho de que ellos, tú lo ponías, lo mandabas en Google Docs y ellos iban en tu nombre a reclamar, a poner esa solicitud al ayuntamiento. Pues es una plataforma ciudadana, Gobierno Verde, no llega a asociación, no está registrada. Es un grupo de 7 o 8 personas que difunden conocimiento y que intentan mejorar la administración pública en base al Open Government y a la transparencia. Yo te recomendaría unirte a una plataforma de esas. Es más lógico, porque tú solo ¿dónde vas? Esa, ¿qué es lo que ha hecho? ¿No la conoces? No he terminado. Sí la conozco, pero creo que en mi percepción no ha sido no ha sido demasiado positiva, directa o positiva. Sí, ¿puede repetir lo que ha hecho la plataforma? Porque no ha hecho muchas cosas. Gobierno Verde hace muchas cosas. O sea, hace mucho. Esto es un ejemplo que te he puesto de cómo... Sí. Claro, es un ejemplo de que cómo ellos facilitan que la gente se queje o sugiera o reclame o aporte algo a una determinada consulta pública de una normativa municipal que está en tramitación municipal, y ellos te facilitan el hecho de que tú la pongas en Google Docs o en Google Drive y ellos van por ti al ayuntamiento a tramitarla. Eso era porque la normativa era sobre transparencia, no era de cheque bebé ni nada de esto, era de un ámbito que le tocaba a ellos de cerca. Espera, yo te puedo decir, tú eres desarrollador de software, mira, está la Fundación Cibio, que no sé si te suena. La Fundación Cibio ha desarrollado 3 portales ahora, que es España en llamas, Tu derecho a saber y Dónde van mis impuestos. El de Dónde van mis impuestos lo ha hecho con la Open Knowledge Foundation, que es una organización internacional que lo que se dedican es a promover la cultura abierta. La Fundación Cibio con el caso de datos abiertos. Entonces ellos hacen desarrollos de software que en última instancia lo que pretenden mejorar son las administraciones públicas. Si no tienes problema con el inglés, yo te recomendaría que visitaras My Society, que es una organización no gubernamental inglesa, que lo que hace es facilitar software libre para que lo adaptemos en otras sociedades. Y de hecho en Latinoamérica han cogido su software y bueno, están haciendo, por ejemplo, si tú quieres montar un portal aquí dentro de la universidad para que el vicerrectorado de turno pues pueda arreglar defectos que haya, que si baches, puertas que no abren, servicios que pierden agua, etcétera, pues tú puedes montar con su software gratuito, puedes montar un portal de desarrollo local. Y en última instancia lo que estás haciendo es mejorando tu área, porque estás facilitando a los ciudadanos una herramienta de participación ciudadana que, si es reconducida esa información a la administración pública, al final mejora. Y eso desde el desarrollo de software, por supuesto software libre. O sea, aquí eso, vamos... La verdad es que la pregunta tenía un poco de trampa, porque estaba mirando a ver si había un compañero del Ayuntamiento de Alboraya, porque hace un mes fui al Ayuntamiento de Alboraya a decir, quiero trabajar para vosotros, ¿vale? Y estoy trabajando para ellos. ¿Gratis? Gratis, por supuesto. Voluntariamente. Claro, lo primero que me dicen es, no tenemos un duro. Bienvenido. Claro. Entonces es, vale, pero no pasa nada. Yo quiero trabajar porque voluntariamente quiero que veamos esto del Open, no sé cuánto. Es que no tenemos tiempo de hacer... No os preocupéis, yo lo hago. ¿Vale? Y están abiertos a hacer las cosas. Y estamos desarrollando, o estamos empezando a pensar, hemos visto qué puntos vamos a hacer para publicar en Open Data, porque tienen un montón de cosas que tienen informatizadas, que lo tienen todo en sus pasos, que lo tienen todo muy bien puesto, y solo les falta hacer un programita que coja de su fichero y ponerlo en un Excel. Es así de fácil, ¿vale? Y después estamos intentando desarrollar otra parte que es, hay una mejora muy fácil, por ejemplo, para ese ayuntamiento, para otros no lo sé, que es la gestión de espacios. La gestión de espacios es algo muy problemático para los ayuntamientos y lo tiene muy mal implementado. Entonces vamos a desarrollar algo y luego lo vamos a poner en el portal del ayuntamiento donde los ciudadanos puedan gestionar o puedan reservar mejor sus espacios. ¿Vale? Por eso, porque yo ya he ido y he hecho cosas. Sucede en un montón de áreas. Por ejemplo, en la área meteorológica, casi todos aquí de nosotros tendrán aplicación en su iPhone o en su Android o en su móvil que no sea la de la EMET, que sea otra
como otro valor añadido que le suponga, que le dice el tiempo local en tiempo real y tal. Es lo que me refiero yo, lo que me refería antes, que esa información pasa por un valor añadido que es el sector infointermediario, que lo transforma y luego repercute en la administración y en la sociedad. Las administraciones tienen que publicar esos datos, ¿sabes? Yo lo que digo es, las administraciones no lo publican. Hay una ley de no sé hace cuántos años, pero no lo van a hacer, ¿sabes? Es imposible. Hay 140 millones de deuda en el ayuntamiento donde he ido. ¿Cómo van a hacer eso? La ley está hecha, pero no va a pasar, ¿sabes? Pero lo que sí que es cierto, y eso es un tema que nosotros tocamos en el máster en gestión de la información, es que en última instancia la administración pública tiene que reformar sus sistemas de información, o sea, la forma en que tiene de gestionar la información, las administraciones públicas tendrán que cambiarlo. Porque si efectivamente hacemos cierto que un ciudadano puede ejercer su derecho a rendición de cuentas y, por tanto, pedir información, conforme está ahora gestionada la información pública, yo creo que es muy difícil que se pueda dar respuesta a preguntas. Sí, posible, claro. Entonces, es cierto, estamos ante una situación la que es, pero yo también entiendo que los nuevos profesionales que entren a trabajar en el sector de la administración pública tendrán que ir implementando estos sistemas. Está claro que esto no se va a hacer de la noche al día. Lo que nosotros pensamos, y yo creo que es coherente con lo que nos ha expuesto José Luis, es que si la administración decide ahora rehacer un software o decide cambiar un sistema, el que fuere, para gestionar la información que tiene, tendrá que aplicar estos nuevos principios, y para eso hacen falta profesionales que estén formados en estas áreas. O sea, es impensable que ahora no lo hagan, no quiere decir que no lo tengan que hacer. Y la administración pública, yo os puedo decir que no paramos de hacer cosas. De hecho, veréis que algunos funcionarios en su mail pone: recibe este mail porque estamos trabajando. Sí, es un poco lo que... Efectivamente, cuando voy a presentarme y decir, oye, quiero hacer cosas para la transparencia, lo que quiero hacer es que la gente vea que estáis trabajando, que tú te llamas no sé qué, que estás haciendo aquí cosas y todo esto. Y nada, yo creo que se pueden hacer... Creo que la gente... somos los desarrolladores de software, tenemos un potencial que somos magos, ¿vale? Para esa gente somos magos. Entonces, creo que tenemos que hacer voluntariamente más cosas. Hacemos open source, somos una comunidad muy potente. Creo que tenemos que ofrecernos más a ese tipo de aportación ciudadana. Bien, y eso, pues si alguien tiene alguna pregunta. Sí, Iván. Hola, quería hacerte 3 preguntas en una. Me gustaría saber si consideras factible aplicar un proceso de apertura de datos en una universidad, como puede ser, en concreto en un centro como la Escuela de Informática, como centro público. Si me puedes explicar cómo sería, así resumidamente, el proceso. Y por otra parte, ¿por qué crees que los procesos de apertura de datos no están extendidos en el ámbito de las universidades? Pues no conozco bien el ámbito. Seguramente que Diego sabrá decir mucho más que yo en este ámbito. Te ríes porque a lo mejor algo ya tenéis pensado, ¿no? Sí, entiendo. Contesta tú. Yo contesto, pero yo ya sé algo porque Diego me ha comentado algo por teléfono. Me ha comentado algo ya. Pues, ¿y por qué no? ¿Qué sucede con las universidades públicas de la Comunidad Valenciana y creo que del resto de España? Que son muy opacas. Sobre todo de dónde se financia y dónde viene el dinero y hacia dónde va y a qué se destina. Diego supongo que no dice nada porque estamos siendo grabados y no dice nada, pero son muy opacas las universidades públicas. Por tanto, deberían de aperturar mucho más sus datos. Pero claro, cuando tocamos datos económicos, ¿qué sucede con eso? Si escondo realmente algo. Y no es esconder a mala fe, sino esconder de una forma que es que multitud de partidas económicas de la Consellería que vienen a universidades destinadas a unas cosas se destinan a otras, o multitud de proyectos de investigación, luego se pagan ordenadores o se pagan tablets o se pagan cositas de esas. Por tanto, ¿que se puede hacer? Por supuesto se puede hacer. ¿Que por qué no se hace? Por motivos económicos, porque no conviene, a mi modo de ver, publicar ese tipo de datos. Y conozco mucha gente metida en la universidad pública valenciana y está muy a favor de este tipo de apertura de datos, pero como que no interesa, ¿no? Porque a ti como alumno te interesa, ¿a ti? ¿Te interesa conocer las cuentas de tu escuela politécnica o simplemente prefieres aprobar, irte de aquí y tener buena relación con Diego y con los profesores? Bueno, hasta cierto punto sí, tendría interés para mí, sí. Es que yo digo una cosa, hay muchísimas iniciativas de apertura de datos, muchísimas, que luego no se utilizan por el ciudadano. O sea, no se utilizan.
Hay muchísimas aplicaciones, muchísimos portales, que ¿conocéis el proyecto Aporta alguno de gobierno estatal? ¿Lo conoces? ¿Alguien más lo conoce el proyecto Aporta? Pues es un proyecto de apertura de datos, el mayor de España, el mayor que se ha producido nunca en nuestro país. En cambio nadie lo conoce, ni nadie lo utiliza. ¿Qué pasa entonces? Bueno, sí que hay proyectos de apertura de datos, sí que hay. Lo que pasa es que la gente no los conoce. Y luego también estamos acostumbrados a quejarnos mucho, a ser muy proactivos en ciertas movilizaciones y luego no reivindicar con el ejemplo. Si queremos apertura, tú en tu casa eres abierto, con tus amigos eres abierto, con tu familia eres abierto, con tu ámbito más familiar eres abierto. No sé, es como el que promulga la igualdad de género, que me dedico a la igualdad de género, y luego en su casa hace todo la mujer. Es un poco así el ejemplo que te quiero poner. Y luego yo totalmente apuesto porque la universidad pública pueda tener un portal de apertura de datos, ¿por qué no? Pero un poco por reconducir la pregunta que ha hecho él. Entonces, según tú, lo que habría que hacer es preguntarle a la gente qué datos quieren abierto. O sea, que el primer paso pasaría por hacer una encuestación entre los supuestos beneficiarios. Una consulta pública a los alumnos, por supuesto. ¿Qué datos estimáis conveniente que publiquemos abiertos? ¿Cómo así decirlo? ¿Por qué no? No, es porque, como él habla, ¿qué pasos hay que dar de cara a implantar un proceso de apertura de datos en una escuela? Pues según lo que tú estás diciendo, pasaría para evitar hacer un portal que luego se fuera al traste como las iniciativas que tú nos has comentado. Yo, para mí, personalmente, siempre y cuando los órganos directivos de una administración pública confíen en esto, ese proyecto triunfará. Eso sí, como ese proyecto se vincule a una figura en concreto política o directiva de un centro, en cuanto caiga la figura, cae el proyecto. Así de claro. Es así. Y la Generalitat ha pasado eso. Con el proyecto que te os comentaba de la Carta de Buenas Prácticas de la Administración Autonómica y Local, que era un proyecto muy bueno, que nació con muy buenas intenciones del conseller Blasco, cayó porque como Blasco ha caído a nivel político-mediático, ha caído también el proyecto. ¿Qué pasa? Que cuando se vincula un proyecto tanto a una persona, si la persona cae también el otro. Sí, pero en última instancia tú recabas el apoyo de los políticos que estén en ese momento. En este caso, los que estemos ahora ocupando cargos de dirección en la universidad. Es que si no, ¿quién comienza con la andadura? Claro, pero entonces, ¿cómo haces para conseguir que te apoyen unos que luego se van a acabar yendo? ¿Cómo se hace para que esto intrinque dentro de la cultura de una institución? Hombre, tú lo dices, cultura, aprendizaje, ¿no? Es que estos son valores éticos, por ejemplo. ¿Por qué el político español es más corrupto que el político británico, por ejemplo? Porque aquí somos así, de nacimiento, tenemos picaresca, tenemos ciertos valores de si tú tal, yo también lo hago como tú o más que tú. Es una cuestión de ética y de educación, como la educación vial, pues algo similar. Entonces tendríamos una cuestión, o sea, tener que preguntarle en este caso a la comunidad universitaria, y segundo, promover un cambio de cultura. Y sin esos dos no es echar a andar. No sé vosotros que habéis trabajado ya en este ámbito aquí en la Escuela de Informática, pero... No, es que nosotros estamos encerrados en este debate y claro, más o menos tenemos la misma visión. Entonces no hace falta alguien que de fuera dijera, pues si vais a hacer algo, no os pongáis a hacerlo sin preguntar, porque esto puede que hagáis algo que luego a nadie le interese. Mira, yo por ejemplo, cuando yo me dedico también a la igualdad de género a nivel municipal, ¿no? Tú vas a un ayuntamiento y le dices, mire usted, yo voy a hacer un plan de igualdad municipal de género que, como el 60% de su municipio son mujeres, va a recabar el voto de todas las mujeres. Y el alcalde, ¿cómo? ¿Votos de todas las mujeres? ¿Así? ¿Cuánto hay aquí? 60% de mujeres hay en el municipio. ¿60? Caray, son muchas. Pues entonces sí, plan municipal de género, lo montamos. Pero en cambio, ¿tú crees en ello? Porque si tú no crees, has sensibilizado, has concienciado a la ciudadanía de qué va el tema de la igualdad de género, has pateado la calle, te has reunido con asociaciones del municipio, has hecho carteles, has hecho nota de prensa, has realizado una rueda de prensa, te has adherido a un manifiesto, ¿has hecho algo? ¿O solo quieres montarlo porque te he dicho yo que el 62% de la población municipal son mujeres? O sea, es que los cargos directivos o políticos deben de creer en esto. Igual que la igualdad de género en el Open Government. Deben de creer, y la apertura de datos. Y si no se cree desde ahí, no se va a ningún sitio. Y se cree sensibilizando, concienciando a la ciudadanía, al pueblo, a tu pueblo, a nivel municipal.
¿Alguna pregunta más? David. A ver, ha sido más que nada por aclarar, pero me ha dado la sensación de que también la falta de participación ciudadana es por culpa de la poca publicidad que hay. O sea, se podría decir que, porque como por ejemplo en el proyecto Participa que has comentado antes, empezaron con 200 respuestas, siendo muchísima más gente como somos en la comunidad. Entonces, la pregunta es esa, ¿sería por falta de publicidad que la población no participe tanto en estos movimientos? Yo creo que no. Lo digo porque, por ejemplo, en un ámbito universitario, más o menos sí nos entendemos, o sea, sí que nos enteramos de estas cosas, pero sobre todo si conoces el movimiento. Mira, por ejemplo... Pero en un ámbito de un pueblo, hay veces que no... ¿Tú de dónde eres? ¿Eres de Valencia o de un pueblo? No, yo soy de Elda, de Alicante. De Elda. Tú estarás puesto en la política municipal de Elda hasta donde puedas llegar. Estarás puesto en la política... ¿Vives en Valencia? En la política municipal de Valencia hasta donde puedas llegar. Estarás puesto en la política autonómica de la Generalitat hasta donde puedas llegar. Estarás un poco más o menos informado de la política estatal hasta donde puedas llegar. De la europea, de la mundial, hasta donde puedas llegar. Por tanto, te quiero decir que el hecho de que haya muchas iniciativas de participación ciudadana que no se conozcan, es cierto que no llegamos a todos los sitios. Es que no podemos llegar. Yo esta iniciativa la conozco, la conozco por las redes sociales, porque gente del partido, sobre todo al principio del Partido Popular, difundían, participa en esta encuesta, participa, que es importante. Al principio nadie participaba ahí, participaban los afines a la consellería o colegas o amigos o ideológicamente amigos, hablando así. Pero nadie lo conocía. Cuando se conoció, vieron que era peligroso. El hecho de que cada encuesta lo tumbara en la política autonómica, como el modelo Alsira de salud pública autonómica que se quiere implantar en cada hospital de la Comunidad Valenciana. Vieron ese batacazo, se dieron un batacazo gordo y de repente cambió la política de ese proyecto. Cambió a publicitar, como os he dicho, qué piensa del acuerdo con la pilota valenciana o qué piensa con el acuerdo de Frankfurt-Halbheld. Pues oye, chico, yo qué sé, yo de esos proyectos no me interesan. Me interesa más la educación, me interesa mucho más la salud, me interesa mucho más dónde vais a invertir el dinero mío en el futuro, por ejemplo. El problema de Open Data es que debido a la manipulación de esas herramientas se dejó de usar. Si eso se hubiera extendido en el tiempo, probablemente muchísima gente lo hubiera conocido. Yo no lo conocía. No lo conocíais. ¿De aquí? ¿Alguien lo conocía de aquí? Yo por eso lo decía, porque ¿Nadie? parece que si no te mueves o conoces a alguien que esté dentro, no llegas a conocerlo, porque antes has preguntado y creo que hemos dicho todos que no, la mayor parte. Si hubieran seguido con esa trayectoria, a la gente le hubiera resultado interesante y lo hubieras conocido, aunque sea de boca a boca. Pero claro, en el momento que, como tú bien has dicho, pasan a las 90 respuestas que nadie le interesa esa pregunta, ese movimiento así lo ha matado, que lo ha matado. O sea, no es que la gente no haya tenido acceso. Ya, pero escucha, lo ha matado la propia Dirección General, lo ha matado, porque han visto que le puede causar cierto problema publicar datos, encuestas tan sensibles a la ciudadanía. No es una cuestión de la ciudadanía no quiere participar. Es una cuestión de hacia dónde queremos que participe. Por supuesto. O sea, es que las herramientas de participación ciudadana, al menos a nivel autonómico, no las hay. No las hay. Tú dime cómo participas tú ahora mismo en una propuesta de ley, en un proyecto de ley, perdona, o proposición de ley. Cada 4 años votando porque es lo único que refleja. Es que no hay más para participar realmente. Las manis, que tan de moda están por todos, las manis, voy a la mani. ¿Para qué va a una manifestación? Si en Valencia, no sé, se publicó todo en las provincias que había al día 5 o 6 manifestaciones y no se hace nada para ello. O sea, es realmente cuando nos concienciamos nosotros, pero sobre todo ellos, y ellos me refiero que para mí son una clase, es como los jueces, son clase. Pero a ellos les importaría si éticamente tuvieran unos niveles decentes de ética. Si pasan esas manifestaciones y lo único que se hace es manipular la realidad para que nos creamos que todo va bien, el problema no es concienciarlos. O sea, no tienen 15 años, no tienen 12 años. De todas maneras, de todas maneras, la pregunta que yo había hecho es, por ejemplo, igual que cuando viene la Fórmula 1, te empapelan la ciudad entera
porque viene la Fórmula 1, ¿por qué no empapelan la ciudad entera cuando hacen este tipo de cosas? O sea, entonces yo creo que sí que falta publicidad, no falta participación. Yo creo que es una combinación. Claro, eso ya es... Hombre, es que, ¿sabes qué pasa? ¿Quién se le da aquí las notas de prensa de la Generalitat? ¿Se las lee alguien aquí? ¿Te las Algunas lees? veces. Ah, mira. Pues muy bien, muy bien. Pues oye, es un gusto saberlo. Porque nadie se las lee. Y está en internet, y en Twitter, y en la página web de la Generalitat. ¿Quién se las lee? Sí, pero yo creo que lo que dice David es publicidad efectiva. Quiero decir que cuando te Claro. quieren vender algo, te lo saben vender. Si ellos Eso quisieran es. motivar la participación ciudadana, Porque- yo estoy seguro que hacerlo Sí, lo harían. a eso me refiero yo. Es Por decir, ejemplo, que esto tiene que ser por una nota, pues Cristina, porque le gustará leérsela, pero vamos, excepto ella, no encuentra nada. Hombre, Por ejemplo, ahora el día 22 es el día del patrón, San Vicente, y ya he visto 4 o 5 anuncios en diferentes lugares con la misa de San Vicente y tal. O sea, qué casualidad que de la misa sí que es importante, pero esto de participación ciudadana no lo es. mira, yo no sé el dato exacto de los directores generales de participación que han pasado en los últimos 4 años. ¿Cuántos, Pepe? 5. Han pasado 5 directores, yo he conocido a un par de ellos, 5 directores de participación ciudadana, y no se han cambiado porque sean malos, ni mucho menos, sino porque aquí ponemos a... Este chico es un bon xic de Alacant, pero así, aquí poseen, pero realmente no... Es que es una dirección general muerta. Y yo me he reunido con ellas y me sale mal hablar de ellos porque bien saben por ahí atrás que no me llevo mal con la dirección general. Es que no me llevo mal, me llevo bien con ellos. Pero han pasado por ahí 5 directores generales en 4 años y casi ninguno, ha hecho nada en este ámbito. Es que la política de la Generalitat y de casi ninguna autonomía ahora mismo, o sea, hay alguna que sí, País Vasco sí, y Navarra sí, y Cataluña también, pero la Comunidad Valenciana no aplica políticas de participación ciudadana, a excepción de esos 2 proyectos, pequeños proyectos que se publican puntualmente, que la gente participa, y yo lo que sí que te digo es que alabo el proyecto de Blasco, y te lo digo en mayúsculas. En mayúsculas. Era un buen proyecto. Yo lo tengo aquí, si alguien lo quiere, lo tengo ahí. Era un buen proyecto de invitar a los municipios a aumentar la rendición de cuentas, la transparencia y la participación ciudadana. Pero cayó Blasco, cayó el proyecto. ¿Por? Tú mencionabas que España era el único país de la Unión Europea, junto con otros 3, que no tenía ley de transparencia. ¿Tú crees que es importante ese aspecto y que por eso la clase política está tan dormida o no quiere reaccionar ante lo que estamos solicitando? Mira, ley de transparencia no tenemos, pero tendremos en breve, ¿no? Porque ya es la 6ª vez o 7ª vez que se amplía el proceso de enmiendas en el Congreso. O sea, llevamos desde julio por ahí que el proyecto está encausado, metido en el Congreso de los Diputados, y de ahí no sale. Yo creo que la ley es buena. Yo sinceramente lo digo. Para mí la ley es buena. Tiene críticas que son mejorables, muy mejorables, pero de no tener nada a tener algo avanzamos, no en ello, supongo. ¿Es posible ese proyecto de enmienda que esa ley entonces acabe? Lo único bueno que tengas es el título, al final de tanta enmienda. No, ¿qué va? No. Bueno, perdona que responda a tu compañero y ahora te decía que la ley de transparencia, sin duda alguna, va a mejorar en muchos aspectos la vida política de España, en muchos. Van a intentar que, por ejemplo, lo que sucede es que, como os he dicho, hay 3 cabezas de turco que no se tocan, que son partidos políticos, que son los más opacos en la financiación, nadie sabe de dónde se financian. Diego me decía, cuando hablé con él hace unas semanas, que viniera a hablar de la financiación de los partidos políticos, y yo no me atreví. O sea, no me atreví. No sé hablar de eso. Es que no hay nada publicado. Entrar en revistas políticas y tal, no hay nada publicado en esto. Nadie se mete en un tema tan farragoso como la financiación de los partidos políticos. Y esta ley deja fuera a partidos políticos, a sindicatos y a la corona. Deberían de mejorar eso. Al menos la corona, para mí,
el presupuesto estatal, de la ley de presupuestos que cada año se publica y se aprueba por el Congreso, ya establece la partida que va a la Casa Real. Por tanto, se publica de alguna forma. Pero los partidos políticos y sindicatos, ¿cuánto van ahí a los partidos políticos? ¿Cuánto se mueve ahí? Es que no lo sabemos. Pero sin lugar a dudas, la ley de transparencia, cuanto menos, mejorará los índices de corrupción política, sin duda alguna. Tú estás diciendo que la Casa Real publica, pero lo que publica es muy poco. O sea, publica lo que va directamente a ellos, pero todos los gastos que genera por detrás, todo eso no se publica. Muy bien, muy bien. Pero también, yo te digo una cosa, y te digo sinceramente, y no sé si decir de corazón, incluso. ¿Tanto nos importa? ¿Sí? Evidentemente que sí. ¿Sí? ¿Nos importa tanto? Sí. Hombre, si tú estás hablando de ¿Y transparencia, por qué no te importa lo que gana? hablamos de transparencia a todos los niveles, a nivel perdóname, político, a nivel real y, ¿por qué no a nivel sindical. ¿Por qué no te importa lo que gasta el Congreso en...? ¿Y quién dice que no me importa? También. Claro, evidentemente. O sea, yo soy el primero que aboga por Todos los esto. poderes... Ojo, Yo soy el primero que aboga por esto. Pero yo es que sigo pensando que mucha gente estamos deseando que se publiquen ciertos datos y nadie va a ir luego a buscarlos. De verdad te lo digo. Bueno, nadie va a ir a buscarlos. Eso se debería comprobar, ¿no? Se podría hacer una muestra de sociedad Sí. y pedir a la sociedad a qué porcentaje le importa y a qué porcentaje no le importa. Yo me refiero que la partida que el Gobierno de España, el Congreso, destina a la Casa Real, se publica en los presupuestos generales cada año, en una ley. Eso se publica, que ronda los 1.000 millones de euros, bueno, no sé si en pesetas antes. Yo cuando lo estudiaba era en pesetas, pero 1.000 millones de pesetas eran antes, ahora no sé cuánto será al cambio. Pero era mucha partida. Pero yo sé cuánto le damos, pero quiero saber en cada partida que se gastan. Evidentemente que sí, si estamos hablando de transparencia, hablamos de transparencia. ¿Os interesa eso de verdad? Yo creo que sí. No, yo me alegra que sea así, o sea, si estoy con vosotros. Pero es que luego espero que la gente que os interese vaya y lo mire y se informe a expensas de que un medio de comunicación concreto lo publique, que lo publicará. Mira, te voy a poner un ejemplo. ¿Conocéis algún político que publique su nómina? Espera, perdóname. No, han dicho por ahí. Pues hay muchísimos. Yo trabajo para sueldos públicos, para un diario que está muy de moda en Internet. Y hay muchísimos, podéis entrar en sueldospúblicos.com, muchísimos que han publicado de forma altruista, voluntaria, su nómina en el diario. En cambio, nadie lo conoce. Todo el mundo, Rosa Díez tiene puesto en su página web. Y yo no le hago un guiño a Rosa Díez, Rosa Díez lo tiene puesto en su página web. La nómina mensual la publica, la cuelga. En cambio, todo el mundo pensamos que no es tan accesible los datos de los políticos. Perdonar, ¿estás informado? Y no te lo digo a ti, perdóname, te lo digo en general, que reclamamos, pero mirad si queréis, no sé si se puede poner aquí, en sueldos públicos, y hay millones de datos, o sea, os digo, os puedo decir que hay como, no controlo mucho la cifra, pero perfectamente habrá... No, sí, escucha, estoy a favor tuyo, estoy de tu lado, Ojo. Mira, por ejemplo, aquí, hoy en portada, el alcalde de Boadilla de Monte cobra 3.500 euros netos al mes del ayuntamiento. Si te das aquí, te explica todo detallado de qué cobra tanto, de tal comisión, de tal organismo público, de tal fundación, te explica todo. Aquí tienes a la derecha últimos perfiles. Pedro Miguel Sánchez, Valencia. Esther López, diputada por Esquerra Unida, creo, ¿no, Pepe? José Luis, Per Esquerra. Odono Lorza, Meadoloides Opedal, Teófilo. Aquí tienes todos los políticos. Bueno, le das a todos los perfiles y tienes millones por orden alfabético. Por ejemplo, un político que queráis más, busques más. Manuel Bustos. Aquí tienes todas sus nóminas publicadas. Bueno, se llama Artur Mas, estará por ahí, supongo. Un ejemplo que pongo no sale. Sí, está aquí. Artur Mas, presidente de la Generalitat Catalana. Pues aquí te aparece.
te aparece cuánto cobra el sueldo bruto, en base a qué cobra cada una de esas... No, aquí no. Pincha aquí para consultar tabla retributiva vigente, o sea, tienes todo. Y te lleva a la página de GenCat, de la Generalitat, y te pone los sueldos de cada uno de los puestos orgánicos y directivos de la Generalitat de Cataluña. Esto nadie lo sabe. Pero bueno, por hacer de árbitro imparcial. A ver, realmente yo creo que no es por hacer imparcial, sino yo creo que el debate es que hay un derecho que es el derecho a saber, que es el de acceso a la información. Si estáis interesados en ver cómo queda esto, hay una coalición que se llama la Coalición Proacceso, que la web es proacceso.org, que tiene editado un decálogo de cuál es el derecho a saber. Y el primero que dice es que toda la información debería ser pública, toda. Punto. Ya está. No hay más discusión de si me interesa a mí, a ti o al que sea. Entonces, digamos que ellos lo que han pretendido es ilustrar hacia dónde debería ir la ley de transparencia. Y antes de dar paso a Vicent, deciros que en la nueva ley de transparencia, si sale con la redacción actual, las universidades públicas están incluidas como sujeto al que se aplica esa ley. Entonces, las universidades públicas forman parte del conjunto de instituciones públicas, o de administraciones públicas, perdón, que estará sujeta a esa ley. Sí, pero cuando actúen en base a derecho administrativo, no mercantil ni privado. Ojo. O sea que un contrato en una administración pública y en una privada, yo no soy jurista. Yo no soy jurista, soy politólogo. Pero dudo mucho que un contrato privado se pueda publicar o se pueda exigir a una universidad que lo publique, porque es parte de la relación contractual privada, mercantil. Ya iremos viendo el desarrollo de la ley. Vamos a dar paso a Vicent, que si no... Hola, disculpad, he llegado un poco tarde. Para los que no me conozcáis, soy Vicent, soy profesor de documentación. Sobre la opinión de la posible futura ley de transparencias, que en mi opinión es negativa, y voy a justificar por qué. Primero, el derecho a la información no es algo que pulula por ahí. La información está registrada siempre en documentos, sea del tipo de documento que sea, está registrado en algún sitio. Entonces, siempre el derecho a la información es el derecho a los documentos, acceder a los documentos. Que la coalición por acceso pueda decir que los documentos tienen que estar publicados, parto de una premisa. Toda la documentación que está generando la administración pública es imposible que se pueda colgar de la red. Es imposible. Es muy grande. Para mí, el derecho de la transparencia, el derecho a saber o a la información, es que se cree realmente la posibilidad de que el ciudadano pueda consultar el documento por cualquier medio. Me da igual que esté colgado de Internet o que yo me desplace al archivo tal del ayuntamiento tal o consultar el documento. Debe de estar esa posibilidad. Detrás de esa posibilidad implica que los gestores de la documentación deben de gestionar bien esa documentación que está en las instituciones públicas. Bien esté colgado por la red, en libre abierto, que insisto, no va a poder estar nunca toda, porque es inmensa. No os pueden imaginar la cantidad de información que generan las administraciones públicas. Esto como principio. Segundo, la futura ley, y sobre si España no tiene la ley de transparencia. Si la ley sale tal como está, es un retroceso, y esta es mi opinión, y os diré por qué. Porque actualmente el acceso a la información se regula desde el año 92 por la Ley de Procedimiento Administrativo, y es una ley que tiene menos restricciones que el actual proyecto de ley de transparencia. La ley del 92 tiene unas cuantas restricciones y, salvo esas, todo documento es accesible. Todo. La actual ley, que está en proyecto, pone más restricciones, algunas subnormales, las restricciones que pone. Y encima se crea un órgano autóctono dentro del Ministerio para supervisar si esto es transparente o no. Yo prefiero, tal como están las cosas, que no salga esta ley, a no ser que le den un vuelco enorme. Prefiero que no exista esta ley y que las actuales leyes que están ya en España se apliquen. Tenemos la ley del 92 del procedimiento administrativo, la ley de reutilización, que colaboré yo en su época en plan de alegaciones, una cuestión de la ley de la utilización que por un pique con la que era ministra de Cultura de Audiovisual no salió en los documentos audiovisuales, lo que sí que está en la Unión Europea. La ley de reutilización de la Unión Europea contempla los documentos audiovisuales, la española no. Es una de las restricciones que hubo. Prefiero actualmente que se apliquen las leyes tal como están, tal y como son, que venga esta ley de transparencia, que en mi opinión es un claro retroceso, a no ser que le den un vuelco
en las Cortes, que lo dudo. La ley, yo ya lo he dicho y estoy con el profesor Cotino, no sé si lo conocéis, que es experto en administración electrónica. Estuve en el Club Días de Levante con el profesor Cotino, que vino Selma. Claro, y yo estuve allí. el caso es que me sonaron a tu cara, Pues y me sonaron a tu cara. Y expliqué. Pero que viniste como colegio de bibliotecarios. Como presidente del colegio de bibliotecarios. El caso es que me sonaron a tu cara, Ahora te veía. estoy como profesor. Ahora te veo ya, vale. Yo estoy con Cotino, colaboro con él y yo estoy con él al 100%, lo que dijo, no sé si te acuerdas. Y es un jurista excepcional, increíble y un gran conocedor de la administración electrónica. ¿Te acuerdas que había otros juristas allá arriba? Sí. No era el único. Estaba Salma de Vapol, de mi compañera Y había mía. otros juristas allá Y había arriba. otros, y periodistas también. Pero yo pienso que ha sido una ley hecha por y para juristas, que es lo más importante. Porque yo soy politólogo y me gusta mucho el tema y me apasiona y me dedico en lo que puedo a ello. Pero estos temas que hablan de derecho y hablan de derechos fundamentales. Yo, por ejemplo, sí que critico mucho la ley que no vincule el derecho de información al artículo 20 de la Constitución española y lo vincula al 105b. Yo eso sí que lo critico mucho, porque debe ser un derecho fundamental a todo el mundo. Lo que sucede es que hay un cierto temor a vincular ese artículo, hay mucho temor a vincular la ley y el derecho de acceso al artículo 20 de la Constitución. Parto del principio que me parece mala definición que una ley esté hecha de juristas para juristas. En principio esta definición no la comparto, perdona que discrepe, no la comparto. Además, hay otros juristas que opinan de forma diferente, no es el único. Es igual que cuando aquí hay un plan económico y dicen, no, es que esto está hecho por economistas para solucionar los problemas de España. Bien, podrán haber otras opiniones. Discrepo primero de esa premisa, de que una ley esté hecha por juristas para juristas, porque las leyes la hacen una comunidad, tiene que ser transparente la ley, tiene que ser entendible por los ciudadanos y por los propios jueces que la van a aplicar y por los abogados que van a tener que defender las causas que toque defender. Pero debe de ser entendible por todos. Y si es una ley hecha de juristas para juristas, las cláusulas o los apartados de restricciones que hay, no me acuerdo ahora de memoria cuáles son, pero si las tienes ahí las puedes leer, es que, bueno, me parece que no sé cuántos juristas han intervenido ahí. Yo creo que han intervenido políticos y no solamente juristas en las cláusulas de restricción, porque actualmente con la ley que tenemos ahora del año 92 yo tengo más garantías de saber qué está haciendo el Ejecutivo. ¿El Ejecutivo o la Administración? El Ejecutivo como Administración, separando lo que es el Poder Judicial del Poder Legislativo. El Ejecutivo como Ejecutivo. Yo te soy sincero, las 8.000 propuestas, ojo, 8.000 propuestas que hubo ciudadanas en el buzón, en la consulta pública que se hizo de la Ley de Transparencia, creo recordar que únicamente 17 se han tomado en consideración. O sea, 8.000. Una persona que se molesta en ir a un portal y mandar un documento adjunto, un PDF, justificando sus razones y que únicamente 17 propuestas se han tomado en consideración, para mí sí es criticable eso, muy criticable. Y además, no tenemos ni idea de cuáles han sido y cuáles no. No tenemos ni idea. Lo podéis ver en Internet, no hay nada publicado de qué propuestas se han tenido en cuenta para la nueva, propuestas ciudadanas me refiero, de nosotros, se han tenido en cuenta para la nueva ley de transparencia. Lo que te he dicho de una ley hecha por juristas y por y para juristas, es que tienen que ser ellos. Perdona, en un sistema democrático el poder legislativo tiene y es el que debe tener las competencias una para cosita. redactar y emitir las leyes. No, perdona. Que puedan tener asesores. Vicente, esto es un error. Esto es un proyecto de ley, no una proposición. Proyecto de ley, conocerás la terminología, proviene del Gobierno. Proposición de ley es una propuesta del Legislativo. Esto es un proyecto que el Gobierno propone al Legislativo para que lo vote. O lo enmiende, o lo modifique, o lo modifique más o menos. El proyecto de ley ha sido hecho por juristas. Yo te lo digo porque Cotino está metido en el proyecto y todos sus colegas que lo hicieron eran todos juristas. ¿Que está hecho para juristas? Pues es que son ellos los que tienen que aplicar la ley. Es que son ellos. Yo lo que tengo... Estamos entrando en un ámbito muy conflictivo, porque entonces parece ser que podríamos decir que casi todas las leyes las deberían de hacer los juristas. Estamos entrando en un ámbito muy, muy delicado. Y, insisto, hay unas redacciones de las restricciones que me extraña mucho
que las hayan propuesto los juristas, que yo creo que son presiones de políticos. Sí, sin duda alguna. La que afecta a sindicatos, partidos políticos y a Corona, por supuesto. No, y restricciones de secretos y unas frases ambiguas, ahora de memoria no me acuerdo. Si lo tenéis por ahí, las restricciones, no sé si es el artículo 5 o el 15, no me acuerdo qué artículo está, ¿no? Que si leéis las restricciones y comparáis las restricciones del proyecto de ley con las restricciones de la ley de procedimiento administrativo, que es la otra gran ley, aquí hay unas más con unas frases genéricas bastante incomprensibles, que me extraña que estén hechas por los juristas, sino que yo creo que las han colado los políticos. Bueno, pues si os parece, si no hay ninguna pregunta más, acabamos con este debate. A mí me ha parecido muy enriquecedor porque siempre que hablamos de gestión de la información se nos olvida que, claro, la información tiene una naturaleza y se ve afectada por la legislación, por los vaivenes políticos. Entonces, claro que como profesionales yo creo que no nos podemos abstraer de ese debate. Así que gracias, Vicent, por la intervención porque ha contextualizado esto un poco más y hemos visto que hay diferentes posiciones respecto a la ley de transparencia. Así que nada, yo gracias a todos por vuestra asistencia y vuestra activa participación y en especial a José Luis por habernos dictado esta conferencia que yo creo que ha sido muy, muy interesante. Muchas gracias, José Luis. Gracias.